Capítulo 47. Coexistencia hueca, asuntos humanos. XXX. Un rayo perdido de luz proveniente del sol de la mañana atravesó la ventana y cayó sobre la única cama de la habitación con la intención de hacerle cosquillas en la piel a un residente somnoliento, pero no encontró ninguno. El joven ya se dirigía a la ciudad de Naruki con el desayuno en el estómago y la energía fluyendo por sus venas. Se detuvo solo cuando llegó a su destino. Una estructura discreta perdida en la miríada de edificios similares, pero también la sede de Escution, donde generalmente se reunían personas con una habilidad llamada Fulbring. Siguiendo las instrucciones que había recibido el día anterior, metió la mano en el bolsillo, sacó la tarjeta de presentación con una gran letra X y la colocó en una fisura de una cerradura de tarjeta llave atascada en la pared cerca de la entrada. Un pitido silencioso, seguido de un clic, anunció el permiso para entrar. «Llegas temprano, Kurosaki». «¿Qué pasa, no pudiste dormir?» Entrecerró los ojos para ver más allá de la tenue luz, tan diferente al brillo del exterior, y encontró al líder de Escution sentado en uno de los sofás. Pero en lugar de responder, se acercó al mostrador y saludó a Hiriko. «Jugo de naranja, por favor». Un momento después, bebió un sorbo del vaso. Mientras lo hacía, se sentó en una silla de bar y se volvió hacia Jing. «No, dormí como un tronco. Supongo que estoy tan emocionado por el entrenamiento». Con la espalda apoyada en la cómoda superficie blanda del sofá, Jing tomó un sorbo de su propio vaso, lleno de whisky, y luego lo volvió a poner sobre la mesa. Seguro que suenas así. A cambio, Ichigo esbozó una pequeña sonrisa y se llevó el borde del vaso a los labios. ¿Qué puedo decir? Mi voz no es tan despierta como mi cuerpo. Es temprano después de todo. Incluso mientras decía eso, su voz ganó una leve capa de alegría, aunque se disolvió tan pronto como puso unas monedas en el mostrador para la bebida y miró a Jing con una mirada más seria. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque no veo un área de entrenamiento. En el momento justo, la entrada a la habitación se abrió y una ligera brisa matutina, acompañada por una Ryuka bostezando, entró. Con una ceja levantada, volvió su atención hacia ella. Ignoró una serie de latidos cardíacos acelerados al ver su rostro, enrojecido por el aire fresco del exterior, y se centró en una extraña caja grande que llevaba debajo de la axila izquierda. En una inspección más cercana, se dio cuenta de que era una versión realista de una casa de muñecas. «Alégrate, esta es tu área de entrenamiento», dijo mientras lo señalaba. Si había un significado oculto, una broma, codificada en sus palabras, no encontró ninguno incluso después de tomarse el tiempo de parpadear 2 veces. Su elegante respuesta fue digna de un caballero socialmente inepto. «¿Eh? ¿Una casa de muñecas?» La reacción de Ryuka fue menos que tibia. Golpeó el techo de la casa de muñecas y puso los ojos en blanco. «Estúpido, no es una casa de muñecas cualquiera. Es mi casa de muñecas. ¿Hay alguna diferencia?» Ella lo miró boquiabierta. «Lo hay. Míralo. ¿No es lindo?» Su respuesta no ofreció ayuda y lo dejó tan perplejo como antes. «Estoy perdiendo algo, ¿verdad?» Pero mientras pensaba en ello, su ceja levantada se relajó, luego se movió hacia su vecino al otro lado de su rostro hasta que su rostro formó un ceño fruncido. «¿Es tu Fulbring, no?» En respuesta, Ryuka miró a Jing, quien no reaccionó, y luego volvió a mirarlo. «HMPH, entonces no estás completamente desesperado», dijo y luego, con otro toque de su dedo, obligó a su atención a volver a la casa de muñecas. «Yo llamo a mi Fulbring Douse», dijo y levantó la mano izquierda. Mientras apretó los dedos, continuó hablando. «Me permite mover libremente a las personas y las cosas dentro o fuera de cualquier cosa que adoro o creo que es linda». Con la explicación a la vista, chasqueó los dedos y provocó que una pequeña cantidad de energía espiritual en forma de corazón en miniatura volara por el aire, a través de la habitación y hacia él, donde se abrochó a su chaqueta. Dándole una mirada cautelosa, sintió una energía extraña que se extendía por la superficie de su cuerpo. «Ese es tu pase». Ella aplaudió y sonrió. «Está bien. Puedes entrar ahora. Te lo permito». Estaba a punto de preguntar cuál era el objetivo del espectáculo cuando la energía extraña de repente se comprimió y lo hizo sentir como si algo estuviera tratando de apretarlo. En un instante, sintió que lo transportaban por el espacio hasta que se estrelló, sus rodillas rasparon contra una superficie dura desconocida. Gruñó y negó con la cabeza para aclararlo. «Todavía siento la extraña energía en mí. No me está obstaculizando, pero sigue ahí». Notó mientras se ponía de pie. Entonces, un fuerte estruendo llamó su atención y le hizo mirar hacia arriba. Parpadeó. «Debo estar viendo cosas».
Allí, frente a él, elevándose sobre él, había un gran juguete de peluche con la apariencia de un cerdo parado sobre sus patas traseras, dándole una mirada vacía pero desagradable. Gruñó. Por un momento no se movió, aunque juró que podía ver sus patas temblar. Luego se dio cuenta de las paredes cursis que lo rodeaban por todos lados. Primero, dentro de la casa de muñecas. Casi como en una señal, algo o alguien levantó el techo solo para que él viera el gigantesco rostro de Riruka asomándose sobre él con una sonrisa de suficiencia en su rostro que, en circunstancias normales, lindo, en ese momento era completamente aterrador. Bueno, ¿no es lindo? Debido al desequilibrio entre el tamaño de su cabeza y la suya, él se encogió ante el volumen de su voz. Pero luego captó sus palabras y miró entre el cerdo de peluche y su cara con una expresión inexpresiva. Correcto. Una miríada de preguntas aparecieron en su mente que iban desde el simple cómo llegué aquí hasta ¿está bromeando? Pero era solo otra situación incomprensible llena de detalles irrelevantes y por eso descuidó todo a favor de enfocarse en lo más importante. ¿Ahora qué? Sus cejas arqueadas mostraron sorpresa por la falta de reacción de él, pero lo disimuló asintiendo con la cabeza hacia el animal de peluche. Derrótalo. Ese es tu entrenamiento. No te preocupes, no es fuerte, así que debería ser fácil. Si puedes usar Fullbring, eso es. El inesperado rastro de condescendencia en su voz lo desconcertó. Vino de la nada. Pero no se detuvo demasiado en ello. En cambio, apartó los ojos de su rostro y fijó la mirada en lo que tenía delante. Y fue bueno hacerlo también, ya que el animal de peluche parecía estar al final de su paciencia y estaba levantando las patas hacia arriba, dejando en claro cuáles eran sus intenciones. Ichigo saltó lejos al mismo tiempo que las patas golpearon su lugar anterior con suficiente poder para esparcir una fina capa de polvo en el suelo en todas direcciones. Y aunque el ataque fue varias magnitudes más débil de lo que estaba acostumbrado, todavía era mucho más poderoso de lo que podía hacer un humano normal. De acuerdo con esto, cambió su actitud y miró a su supuesto oponente con un par de ojos analíticos. Está bien, entonces no es solo un juguete de peluche gigante. Parece que tiene suficiente fuerza física para aplastar a un humano, lo que significa que quieren que lo derrote sin recibir un golpe. Surge la pregunta de por qué pensarían que es una buena idea arrojarme aquí sin darme ningún consejo en primer lugar, pero, ignoremos eso. Pero no hubo más tiempo para pensar. Se enroscó en una bola, rodó hacia un lado y evitó un poderoso puñetazo por un pelo. Inmediatamente después de eso, miró hacia arriba para ver al animal de peluche saltando hacia él con una de sus patas hacia atrás y se inclinó hacia la izquierda para esquivarlo. El ataque falló, pero su cabello se balanceaba hacia adelante y hacia atrás debido a la ligera brisa que se arremolinaba a su alrededor. Su frente se arrugó en un ceño fruncido y sus ojos se entrecerraron. Había algo extrañamente específico en los movimientos de su oponente. Esto es patético. No estás haciendo nada. Eres un hombre, ¿no? Párate y enfréntate a él. Escuchó las palabras pero no les prestó atención. Ya sea que estuviera tratando de incitarlo a atacar o simplemente estaba siendo grosera, la voz de Riruka se sentía como nada más que una molestia manejable. Aún así, si estoy en lo cierto. Cuando una pata voló hacia él de nuevo, en lugar de intentar esquivarlo, se mantuvo firme y esperó hasta el último momento, justo antes de que el puñetazo pudiera conectar con el costado de su cabeza. En ese instante, los músculos de su cuello se tensaron y sacó la cabeza del camino del daño mientras, al mismo tiempo, agarraba la pata. Usando el impulso de su oponente, lo arrojó por encima del hombro y contra una pared cercana. Toda la casa de muñecas tembló. ¿Qué? La aguda exclamación de Riruka fue demasiado fuerte, y se encogió y se frotó las orejas. Aún así, mantuvo su atención en la forma arrugada de su oponente mientras el animal de peluche trataba de ponerse de pie. ¿Estás loco? No puedes simplemente luchar contra él con tus propias manos. ¿Quieres que te maten? Su paciencia alcanzó el primer umbral. Por solo un segundo, cambió su atención a la chica con toda la intención de hacer una réplica sarcástica solo para detectar una sorprendente cantidad de preocupación escrita en todo su rostro. Reprimió su respuesta original y miró a su oponente. Esta cosa, sea lo que sea, no es un luchador. Lo puedo decir por la forma en que lanza sus golpes y la forma en que se mueve. Es como una bestia confundida, empujada en una esquina sin otra salida que probar suerte y luchar. Yo, solía entrenar en un dojo y viví mi parte de las peleas. No importa cuánta fuerza tenga esta cosa si no puede enfocarla en un golpe adecuado.
No hubo respuesta, y como su oponente estaba casi de nuevo en pie, dobló sus rodillas y bajó su cuerpo a una de las posiciones básicas de batalla y esperó. Mientras lo hacía, juró que vio una cierta emoción parpadear en la expresión en blanco del juguete. Era casi como si hubiera entendido sus palabras y se ofendiera por ellas. La batalla estaba lejos de terminar. En el momento justo, el juguete saltó hacia él. Una de sus patas voló hacia su cabeza. Un simple paso lateral evitó cualquier contacto. En cambio, el puñetazo chocó contra el suelo y provocó que la casa de muñecas temblara. El polvo se arremolinaba, pero no necesitaba sus ojos para seguir el siguiente golpe. Lo evitó con facilidad. Demasiada facilidad. Sus ojos se agrandaron. Aunque sintió movimiento desde abajo, descubrió la cruda verdad de una manera difícil. No importa qué tan buenos fueran sus reflejos, era imposible usarlos al máximo mientras estaba en un Higai. El cuerpo artificial simplemente no se adaptaba a su nivel de velocidad. Por lo tanto, la patada que no debería haberle causado ningún problema, le rozó el costado y le hizo girar el cuerpo. Usando inclinarse hacia adelante como contramedida, se liberó del giro, pero no pudo evitar balancearse. Cuando el polvo se despejó, vio una patada volando hacia su estómago y supo que no tenía tiempo para hacer nada más que prepararse para el impacto. Infeliz de su propia incompetencia, apretó la mandíbula, puso ambas manos frente a él a modo de escudo, tensó los músculos abdominales y, en el momento en que la patada conectó con su cuerpo, exhaló con fuerza. ¡Off! Una presión desagradable se hundió en su estómago y navegó por el aire, a través de la habitación. Mientras descendía, arqueó la espalda y obligó a su cuerpo a rotar hasta que le permitió extender la mano y tocar el suelo. En el momento del contacto, envió su Reir-yoku a su palma y creó un colchón de energía a partir del cual se impulsó hacia arriba. Un giro más tarde, aterrizó en el suelo con la rodilla derecha tocando el suelo. Tomando una respiración corta y rápida, miró hacia arriba. Muy bien, tiempo para un enfoque diferente. Debo compensar la falta de movilidad con energía espiritual. Solo necesito tener cuidado de no usar demasiado de inmediato. No hay necesidad de levantar sospechas. Ve despacio y firme. Su boca se asentó en una línea recta, aunque una esquina se curvó hacia arriba ligeramente, y sus cejas se movieron una hacia la otra. Se supone que debo estar aprendiendo esto como si nunca lo hubiera hecho antes, después de todo. ¿Ves? Te lo dije. No puedes ganar así. No importa lo capaz que seas. Si no puedes adaptarte y aprender a usar Fullbring, estás acabado. A pesar de que sus ojos estaban firmemente puestos para observar cada paso de su oponente, uno de sus párpados se movió y empujó una pequeña cantidad de aire a través de sus fosas nasales de una sola vez. Se está poniendo de los nervios. El muñeco de peluche cargó contra él de nuevo y, aunque esperó hasta el último momento como antes, esta vez también estuvo atento a cualquier táctica encubierta que se le hubiera ocurrido a su esponjoso oponente. Pero un instante después de que se movió, el juguete abrió la boca y lanzó un fuerte grito de ira. «Gaar». Interrogación de cierre. Se retorció de sorpresa, pero mantuvo la compostura tensa, y justo cuando una de las patas del juguete se disparó hacia él, dio un paso amplio pero rápido hacia un lado. Al mismo tiempo, giró su cuerpo e hizo coincidir el movimiento del juguete para asegurarse de que no intentara nada más. No tuvo la oportunidad. Había estado parado demasiado cerca de la pared y su esquiva exitosa hizo que su oponente se estrellara contra ella. El juguete gimió en protesta, se tambaleó y cayó sobre una rodilla. Al ver su oportunidad, Ichigo actuó en un instante. Ahora. Usando su propio cuerpo como una escalera, saltó sobre la parte posterior de la pantorrilla del juguete y desde ella rebotó hacia arriba hasta llegar a su cabeza. Como un par de tenazas, deslizó sus brazos alrededor del cuello del juguete y lo envolvió con fuerza, haciendo que cayera de bruces con un grito ahogado de dolor. Apretó más y miró hacia arriba. ¿Es esto lo suficientemente bueno? Una sensación de logro y gratificación se extendió por este torso tan pronto como vio a Riruka mirándolo con los ojos muy abiertos. Como dije, mi idiota. Aléjate de él. El cálido sentimiento de orgullo se desvaneció en un instante. Había algo mal en el tono de voz de la niña y cuando ella se retiró de su lugar y él la escuchó gritar algo incomprensible a otra persona, identificó al culpable. No era que ella estuviera descontenta con el resultado de la pelea, era que le tenía miedo y por un segundo, la comprensión lo dejó sin palabras. Hizo lo que esperaban de él y derrotó a su oponente, ¿verdad?
La discrepancia entre su tren de pensamientos y las intenciones de Riruka se hizo clara en el momento siguiente, cuando el animal de peluche debajo de él se sacudió y una ola de reiatsu lo inundó. Al mirar hacia abajo, vio que la ropa del juguete se rasgaba. Justo cuando estaba a punto de apretarle el cuello, una fuerza invisible lo lanzó hacia atrás y se estrelló contra una pared en el lado opuesto de la habitación. Mientras se deslizaba hasta el suelo, un gemido salió de su boca. ¡Puaj! Si bien no le dolió, el impacto sacudió tanto sus huesos como su orgullo. La frustración se apoderó de él y se puso de pie de un salto, sintiendo la cantidad justa de ira fluyendo por sus venas. Pero luego sus ojos se posaron en su oponente y sintió ganas de poner los ojos en blanco. Oh, vamos. Eso no es justo. Lo que antes había sido un lindo, aunque extraño juguete de peluche ahora era una imagen sacada directamente de las pesadillas de los niños. Lo dulce se volvió amargo y lo lindo se volvió feo. Una monstruosidad grotesca con rasgos deformados, el cerdo de peluche creció tanto en altura como en anchura, ganó músculos venosos y una serie de terribles dientes parecidos a una bestia y 3 ojos más. Un profundo ruido sordo salió de su boca. Haciendo algo tan asqueroso. Un eco de la voz de Riruka vino de lejos, aclarando un poco la situación para él. Parece que esto no fue completamente planeado. Resopló cuando se dio cuenta de que lo decía con la voz de Aizen. Parecía que las palabras del hombre estaban grabadas tan profundamente en su mente que era imposible olvidarlas. Pero un rudo despertar en forma de un mueble volador lo sacó de su estupor y lo obligó a dejar de holgazanear y moverse. En unos pocos pasos, llegó a una pared pero no se detuvo y con el uso de un gabinete cercano saltó sobre ella mientras arrojaba un objeto al azar que había agarrado en su camino por encima del hombro. Después de aterrizar en el suelo, notó que la habitación no parecía tener otro propósito que ser un refugio temporal y tomó un respiro. Ichigo. La cara de Riruka apareció en su visión una vez más y la chica asomó la cabeza por la casa de muñecas. Él la miró. Tienes que usar tu Fullbring o realmente morirás. No puedo interrumpir más esta pelea. El Fullbring de Hiriko me lo impide. El pánico en su voz era tan palpable que lo hizo detenerse. ¿Era la situación tan grave? Pero cuando habló, se centró en otra cosa. Un consejo, o al menos una pista sobre cómo hacerlo, estaría bien. El rostro de Riruka se torció en una mueca de angustia. Una pista. Hemos podido usar Fullbring desde que nacimos. No hay forma de que conozca alguna pista o truco. Solo me concentro en mi amor por las cosas lindas. Tenía una réplica en la punta de la lengua, pero el sonido de pasos que se acercaban lo hizo detenerse. Un segundo después, una pata grande y musculosa atravesó la pared sobre él. Sin pensarlo 2 veces, saltó sobre otra pared para mantener la persecución. Ellos siempre sabían cómo hacerlo, ¿verdad? Suena mucho a instinto, lo cual tiene sentido, considerando que es una habilidad basada en huecos. Pero entonces, ¿no es solo una materialización de un Reiryoku vacío y no una extraña manipulación del alma? Porque si es así, entonces debería poder hacerlo bien. Una vez que superó otra pared, se encontró con un callejón sin salida. La pared de la propia casa de muñecas. Detrás de él, el sonido de fuertes pisadas se acercó a él como una premonición de fatalidad. Miró de un lado a otro y concluyó que no había ningún otro lugar al que pudiera correr e incluso si lo hubiera, no había forma de detener el juguete. No en su estado de locura. Pero a pesar de la situación, no se acobardó ni se congeló de miedo. Él sonrió. Mientras esperaba a que su oponente atravesara su último obstáculo, se sumergió profundamente en su propia conciencia y navegó a través del vasto laberinto de su alma hasta que encontró lo que buscaba. El lugar del que podía extraer su energía hueca. El núcleo de su ser. Levantó la mano y la tocó. De inmediato, la intensidad de sus emociones creció, pero no luchó contra ella. Contento con ellos, los aceptó con los brazos abiertos y se retiró al mundo real. La energía hueca, salvaje pero domesticada, hervía debajo de él y se arrastraba por su cuerpo desde los tobillos hasta los hombros. Envuelto en una manta de poder animado, vio cómo se formaba a sí mismo, desde lo que parecía su atuendo de Shinigami al principio hasta una forma inestable de armadura con protuberancias a los lados de sus hombros. No era sólido, pero tampoco vaporoso. Como un líquido, fluía a su alrededor en un ciclo sin fin. Al mismo tiempo, sintió algo en su mano derecha y miró hacia abajo, solo para ver una espada hecha de energía pura arremolinándose dentro de su agarre. Lo levantó justo cuando su oponente finalmente se abrió paso. Por un momento, miró el juguete a los ojos y formó una sonrisa de disculpa. Esto va a doler mucho. De un solo golpe, la pelea terminó.
Mientras miraba el cuerpo inmóvil del animal de peluche para asegurarse de que estaba derrotado y derrotado, dejó que sus sentidos vagaran por el velo de energía que lo rodeaba. Esto se siente bien. Por supuesto que sí. Es parte de ti. Sus ojos se agrandaron. Sangetsu. ¿Estás de vuelta? Eso es, espera, eso no es bueno, ¿no? Aunque no podía ver el espíritu, podía imaginarlo poniendo los ojos en blanco solo por el tono de su voz. ¿Y qué esperabas, Ichigo? No puedes simplemente sacar toda esta energía hueca y asumir que no apareceré. Sin embargo, no se preocupe, todavía estoy escondido. Estos son solo los ecos de mi voz. Ichigo soltó un profundo y agradecido suspiro. Luego hizo una pausa. No me digas que estoy acelerando el proceso al hacer esto. Nga. El marco de tiempo permanece como estaba. Todavía tienes unos días hasta que ya no podamos permanecer reprimidos. Asintió para sí mismo. Bueno. Eso debería estar bien. Sin embargo, ¿cómo van las cosas? Siento cada vez más energía tratando de escapar de mi alcance. Está bien. Una vez que hayamos terminado, debería poder usar todo sin preocuparse por su composición. Pero debes aprender a hacer esta conversión tú mismo, Ichigo. ¿Lo sabes, no? La voz de su espíritu no era acusatoria, sin embargo, Ichigo sintió que estaba siendo sermoneado. Era casi como si estuviera escuchando a su otro espíritu. Yo sé y lo haré. Te voy a tener a eso. Habla contigo más tarde, Ichigo. Hasta que vuelvas a tu verdadera forma, solo podré hablar contigo cuando estés simulando este fulcrapo como se llame. Como terminar una conversación telefónica, su espíritu Sanpakuto cortó el vínculo mental y lo dejó solo con sus pensamientos. Pero no continuó con su tren de pensamientos y, después de darle a su derrotado oponente una mirada más, miró el rostro flotando de una Riruka con los ojos muy abiertos y le habló. Gané, ¿verdad? Ahora sácame. Tan pronto como salió de la conmoción, una expresión de decepción cruzó su rostro, pero asintió de todos modos. Luego, sin previo aviso, metió la mano en la casa de muñecas, solo para detenerse cuando la voz de Hiriko la alcanzó. Todavía no. Si Ichigo-san usó un Fullbring, entonces cumplirá las condiciones del temporizador y el señor por caído volverá a su forma original. Sacar a Ichigo-san de allí debería esperar hasta que nos aseguremos de eso. ¿Estoy en lo cierto? Una pequeña parte del párpado inferior izquierdo de Ichigo se movió, y miró hacia atrás al peluche caído. Ignorando el nombre del juguete, centró su atención en un detalle diferente. Supongo que esto probará si mis sospechas eran correctas, y que Fullbring solo está ejerciendo una energía espiritual similar a la de Oyou mientras es un ser humano. Bueno, teóricamente un humano. Todos miraron el juguete con anticipación, pero durante unos segundos no pasó nada. Cuando estaba a punto de abrir la boca y maldecir, tembló. Inmediatamente después de eso, un profundo ruido sordo, seguido de una repentina pérdida de masa, mostró la verdad del asunto. Un suspiro de alivio inaudible se vertió a través de sus labios entreabiertos. Escuchó hablar a Hiriko. Oh. Bueno, supongo que eso es todo. Miró hacia arriba y vio a Hiriko frotándose la barbilla. La expresión del hombre era pensativa, pero parecía estar complacido consigo mismo. Por otro lado, el rostro de Riruka mostraba la misma decepción que momentos antes. Cuando captó la intensa mirada de Ichigo, enderezó la espalda y miró hacia otro lado. Cuando parecía que estaba a punto de irse, la llamó. Oye, sácame. Entonces escuchó las extrañas y rápidas respiraciones de Riruka. Antes de que pudiera tratar de entender lo que estaba pasando, la cara de Riruka apareció en la casa de muñecas y lo agarró a él y al peluche, lo sacó de la casa de muñecas y estornudó directamente en sus caras. Y así, estaba de vuelta en la habitación tenuemente iluminada del cuartel general de Scorpion. ¿No había una forma más higiénica de sacarme? Sin embargo, su pregunta fue recibida con silencio. Haciendo una mueca, deseó una toalla para limpiar la saliva pegajosa tanto de su cara como de su cuerpo. Al menos no hay mocos. La Navidad llegó temprano en forma de una toalla seca que lo golpeó en un lado de la cabeza. Sin pronunciar una palabra, se limpió la cara y buscó a Riruka, solo para encontrarla parada a un lado, hablando con alguien que se parecía a una yakuza. Levantó una ceja, pero cuando dio un paso hacia ellos y escuchó su conversación, la escena se explicó en un segundo. Parecía que el hombre había sido el muñeco de peluche Mr. Pork si esa era la cantidad de información que Ichigo quería saber, así que se desconectó del resto de la conversación. No era algo que quisiera escuchar. Felicitaciones. Pasaste la primera prueba. La voz de Jing sonó en sus oídos y se volvió para mirarlo. El hombre lo miraba de una manera que lo hacía sentir como si fuera objeto de un examen detenido.
Supongo, aunque me pregunto acerca de tus métodos. ¿Y si me aplastara en un gel? El hombre se levantó y estrechó su mano derecha. Pero no lo hiciste, eso es lo importante. Entrecerró los ojos. La única frase le dijo más sobre el hombre que cualquier otra hasta ahora. Entonces notó que los ojos del hombre se movían sobre él y se dio cuenta de que el velo de energía aún lo rodeaba como una extraña mezcla entre una capa informe y una armadura. Eso es un Fullbring tipo Clad. ¿Es tan malo? El hombre sacudió su cabeza. No. Es raro porque necesitas grandes reservas de Reiryoku para que funcione correctamente. Hablando de eso, ¿no te sientes cansado? Mantener tu Fullbring activo durante un largo periodo justo después de despertar tiene un gran costo en tu cuerpo. Concentrándose, Ichigo obligó a la energía a retirarse de la superficie de su cuerpo hacia ella. Respiró hondo 2 veces. Ahora que lo mencionaste, estoy un poco sin aliento. Gracias por advertirme. Dijo y esperaba que el hombre perdiera la mirada intensa en sus ojos. ¿Cómo lo activaste? Omití darte algunas pistas a propósito para ver qué tan lejos puedes llegar por ti mismo. ¿Fue algo que dijo Riruka? Ichigo miró a la chica. Parecía estar amenazando a la yakuza. Volvió a mirar a Jing, luego asintió con la cabeza hacia el sofá. Parecía que el hombre entendió y chasqueó los dedos a Hiriko para traerles una bebida a los dos. Cuando estuvieron cómodamente sentados, comenzó Ichigo. Para ser honesto, fue una mezcla de lo que ella dijo y lo que dijiste. Alzando una ceja, Jing tarareó. ¿HM? Se inclinó en su asiento y pensó en cómo quería componer su respuesta. Le tomó unos segundos hacerlo. Riruka dijo que para usar su Fullbring, ella se enfoca en las cosas que ama. Por lo tanto, su amor. Pero también mostraste tu Fullbring y no te pareces al chico que ama su colgante. Entonces, el amor solo funciona para Riruka. Luego está el hecho de que es una habilidad basada en Oyou y los Oyou son criaturas que han perdido el corazón. Ambas son tus palabras. Teniendo estas cosas en cuenta, pensé que lo que puede activarlo es una emoción poderosa. Como amor. Explicó mientras asentía brevemente en dirección a Riruka. ¿Oh, orgullo? Continuó, inseguro de su deducción y asintió con la cabeza hacia Jing. El hombre resopló. Buena suposición. Y sí, las emociones y los sentimientos son la clave de Fullbring. Sin embargo, todavía necesitas un objeto, un catalizador detrás de esta emoción si quieres despertar tu propio Fullbring. No creo haber visto ningún objeto en tus manos. Frente a la pregunta no formulada, Ichigo cerró los ojos y formó una sonrisa. Luego le dio a Jing una mirada divertida. Nunca dijiste que tenía que ser un objeto externo. En una rara muestra de sorpresa, Jing frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Con una mano y una palma abierta, Ichigo se palmeó el pecho. Mi corazón. Las cejas de Jing se dispararon hacia arriba hasta que desaparecieron en su frente. ¿Basaste tu Fullbring en tu corazón? Al ver su reacción, Ichigo se permitió reír. Irónico, ¿no? Usar un corazón como fuente de un poder hueco. Durante un minuto completo, Jing se limitó a mirarlo con lo que parecía ser una expresión de total incredulidad. Mientras tanto, Hiriko trajo 2 vasos de whisky. Antes de que Ichigo pudiera alcanzar uno, Jing agarró y tragó ambos. Luego miró a la mesa y negó con la cabeza. No te lo tomes a mal, Kurosaki, pero ¿alguien te ha dicho alguna vez que no eres normal? La ironía de la declaración hizo que Ichigo se riera a carcajadas. No tienes idea. Al ver que tuvo éxito y activó lo que Ing llamó una versión primordial de su Fullbring, Ichigo fue, a pesar de sus débiles intentos de protestar, enviado rápidamente a casa para descansar. El razonamiento fue sólido y siguió la línea básica de la lógica. Fullbring era una habilidad humana y su portador, sin importar lo duradero que fuera, solo podía recibir una cantidad limitada de castigo antes de romperse. El cuerpo humano simplemente no estaba destinado a asumir el duro entrenamiento en el que los golpes, reforzados con energía espiritual, podían convertir las extremidades en una papilla. Entonces, le permitieron regresar solo después de al menos un día completo de recuperación y en caso de que no se sintiera como una mierda. Sin embargo, apareció en las puertas de la sede de Escutcheon tan pronto como la luz del día siguiente apareció detrás del horizonte con una sonrisa que volvió loco a Jing. Antes de que el hombre pudiera siquiera intentar echarlo, levantó ambas manos en defensa. Relájate. No vine a entrenar. Sus palabras tuvieron el efecto deseado y detuvieron al hombre en seco, dándole tiempo suficiente para cerrar la puerta, caminar hasta el mostrador y pedir una bebida. Jugo de naranja por favor, Hiriko-san. Mientras el camarero lo preparaba, Ichigo se volvió hacia Jing con una expresión despreocupada.
Solo vine a pasar el rato, eso es todo. Divertido, vio a Jing parpadear varias veces en rápida sucesión. No esperaba eso, ¿verdad? ¿Eh? El hombre parecía sin palabras y se sentó en la silla de la barra con una expresión en blanco en su rostro. Recuperó sus sentidos solo cuando un vaso vacío golpeó el mostrador y el sonido de un licor con un olor familiar que se vertía en él llegó a sus oídos. Sin pronunciar una sola palabra, agarró el vaso, se lo llevó a la boca, lo inclinó y dejó que su contenido llenara su estómago. ¿Pasar el rato, dices, eh? Dijo y se apoyó contra el mostrador, sus ojos apuntando a cualquier cosa menos a Ichigo. Sí. Quiero decir, nos estamos ayudando unos a otros, así que no estaría de más conocernos mejor, ¿verdad? Ichigo dijo con una sonrisa. Pero cuando Jing todavía se negó a mirarlo, se apresuró a hablar de nuevo. Pero si estoy siendo una molestia. El hombre sacudió su cabeza. No. No, está bien. Me sorprendió. Ichigo miró hacia el mostrador y tomó su propio vaso. Tomó un sorbo. ¿Es realmente tan sorprendente? No fue Jing quien le respondió. ¿Para nosotros? Definitivamente. Puede que no te des cuenta, pero somos un grupo de inadaptados y solitarios que realmente no nos llevamos bien con el resto de la sociedad. Debido a que poseemos habilidades sobrenaturales, somos diferentes a los demás. Y porque somos diferentes, no pertenecemos. Después de todo, es difícil forjar relaciones de cualquier tipo manteniendo un secreto tan grande. Ichigo se volvió hacia la voz profunda pero femenina que venía de un punto oscuro en la habitación y levantó su copa en su dirección con un gesto de reconocimiento. Esa es una perspectiva de la vida bastante sombría, Hakie-san. Una pequeña lámpara cobró vida y le permitió a Ichigo ver el rostro de la mujer. Tenía los ojos cerrados. Curiosamente, a pesar de sus palabras desalentadoras, parecía estar sonriendo. Lo que puede parecerle desolador puede ser una bendición para otro. Ella dijo. ¿Prefieres ser un paria, entonces? Ella sacudió su cabeza. Luego abrió los ojos y lo miró con una mirada fría pero no fría. No. Prefiero estar gratamente sorprendido. Me hace sentir que todavía hay esperanza para este mundo. Al encontrarse con su mirada, el sentimiento no pasó desapercibido para él. Sentirse como alguien que no pertenecía era una noción que conocía bien y le hizo querer indagar más en el significado detrás de las palabras de la mujer. Pero no lo hizo. Puede haber sido un detalle fugaz, pero había algo en la voz de Hakie que hizo que se detuviera y reconsiderara sus siguientes palabras. Las preguntas continuaron formándose pero, con una bofetada mental, las apartó. Por alguna razón, no quería arriesgarse y pisotear sus sentimientos haciéndole preguntas que ella no querría responder o escuchando respuestas que él no quería escuchar. Se sintió mal. Y así, formó una sonrisa amarga y dejó escapar un bufido. No puedo discutir con eso. Muy levemente, Hakie movió la cabeza hacia abajo en un asentimiento apenas perceptible y su expresión facial se convirtió en una sonrisa agradable. Fue casi como si estuviera satisfecha con su respuesta. Cambiaste de opinión bastante rápido. ¿Lo haces a menudo? Volvió la cabeza hacia otra voz que también parecía provenir de un área poco iluminada de la habitación, aunque en un lado diferente. Fue Yukio. La cabeza del chico estaba baja y miraba la pantalla de una consola portátil, pero uno de sus ojos seguía mirando en dirección a Ichigo. No, en realidad no. La mayoría de las veces soy la persona más cerca de la sala. Ichigo respondió. A cambio, Yukio no dijo nada y siguió mirándolo, como si tratara de darle un espacio para una aclaración adicional. Sin embargo, Ichigo simplemente se encogió de hombros. A veces, los recuerdos del pasado salen del hoyo y te hacen recordar cosas que olvidaste. Fue una respuesta ambigua, y por la mirada en los ojos de Yukio, era obvio que estaba luchando por entenderlo. A Ichigo no le sorprendió eso. Sin un contexto adecuado o sin vivir momentos difíciles, la capacidad de uno para comprender el dolor escondido en lo profundo de la otra persona era limitada, sin importar cuánta empatía se empleara. Y aunque podría haber ampliado su respuesta, decidió no hacerlo. Si bien no le importaba que lo supieran, sí le importaba contárselo. Sin embargo, la falta de explicación hizo que Yukio cambiara su mirada hacia Jing. Pero el hombre estaba en medio de beber de su vaso y desatendió la mirada con facilidad. Obligado a admitir la derrota, Yukio dejó su consola y miró a Ichigo con ambos ojos. ¿Qué quieres decir con eso? Ichigo quería felicitarse a sí mismo por ganar la batalla de voluntades, pero el tema actual no se lo permitió. En cambio, miró a Jinji, con un leve movimiento de hombros, expresó una leve indiferencia a la pregunta. Pregúntale a Jinji-san. El hombre bebió de un trago y lo miró. ¿Eh?
Él puso los ojos en blanco. Vamos. Sabes cosas sobre Urahara Kisuke, la sociedad de almas y, lo más importante, mi padre. Estoy seguro de que también desenterraste algo de información sobre mí, así que deberías estar al tanto de mi pasado. No es que me importe ni nada. Simplemente no finjas que no lo sabes. Añadió cuando notó un rápido intercambio de miradas entre Yukio y Hakie. Jing. Jing apartó la mirada de Ichigo y luego a Yukio y suspiró profundamente. ¿Estás seguro de que no te importa que se lo diga? Preguntó mientras mantenía sus ojos en Yukio. No lo sé. Pasó hace mucho tiempo. Ya lo superé. Ichigo dijo y miró su vaso de jugo. Estaba vacío. Cuando Jing comenzó a explicar el pasado de Ichigo y la muerte de su madre, Ichigo lo desconectó y tocó el mostrador para que Hiriko lo volviera a llenar. Una vez que estuvo lleno de nuevo, tomó pequeños sorbos continuos hasta que se dio cuenta de que el monólogo de Jing terminó. Se volvió hacia ellos. Eso es algo muy personal para compartir, Ichigo. Hakie dijo en voz baja. En respuesta, movió las cejas hacia arriba y hacia abajo mientras soltaba un breve resoplido. Una evidente muestra de apatía hacia el tema de la conversación. Como dije. Pasó hace mucho tiempo. Además, todavía tengo al resto de mi familia. Él respondió y su voz se volvió un poco más fría. Sí, lo siento, pregunté. Yukio murmuró con una mirada de disculpa. A cambio, sonrió y lo saludó. No te preocupes por eso. Dicho esto, trató de que el chico mantuviera una conversación más larga y usó la consola portátil como embrague. Desde que lo conoció por primera vez, el pequeño dispositivo parecía haber estado pegado a las manos del niño, sin soltarlo nunca. Pero a pesar de que la elección del tema funcionó y consiguió que Yukio hablara un poco, Ichigo no pudo evitar la incómoda sensación de ser observado. Y así, mientras escuchaba a Yukio explicar un juego llamado Invaders Must Die, echó varias miradas a su entorno. Encontró al culpable de inmediato. Fue Hakie. Ella guardó silencio, pero su intensa mirada dirigida a él lo decía todo. Lo confundió. ¿Tenía una razón para hacerlo? Pero luego, después de mirar a Yukio y luego a ella, se dio cuenta de que ella no lo estaba mirando a la cara. Curioso, siguió su línea de visión y sus ojos se posaron en su propia mano izquierda. Estaba apretado en un puño tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Con los ojos muy abiertos, lo relajó de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Sin embargo, no a su mano. Se mostró cuando vio que los ojos de Hakie se movían por su cuerpo y hacia su rostro. En ese momento, ella formó una sonrisa cálida pero triste llena de algo que él no había visto en mucho tiempo. Pena. Hizo que su interior se enfriara. Por pura fuerza de voluntad, regresó a su conversación con Yukio y trató de ignorar a la mujer tan fuerte como pudo. La forma en que lo miraba era peligrosa, ya que tenía el potencial de revelar sus verdaderos pensamientos sobre el asunto. Fue una bendición del cielo cuando una fuerte patada abrió la entrada y una voz de niña llegó a la habitación. ¿Es esto una fiesta? ¿Cómo es que no me invitaron? Riruka-san, por favor no dañes la habitación. Dándole a Hiriko una mirada fétida, la recién llegada, Riruka, se adentró más en la habitación con una mueca de disgusto. Pero cuando llegó al mostrador, Ichigo la vio dejar de moverse. A cámara lenta, se volvió hacia él. Sus ojos se agrandaron. Luego marchó hacia Jing con mayor vigor y golpeó el hombro del hombre con su dedo índice. Dijiste que no vendría hasta mañana. Sin estar seguro de lo que estaba pasando, Ichigo tragó el resto del jugo de naranja en su vaso y les dio a Yukio y Hakie un gesto de pesar. Bueno, parece que debería irme entonces. Antes de que pudiera moverse ni una pulgada, un par de manos lo agarraron por la muñeca y lo mantuvieron en su lugar. Oye, ¿a dónde crees que vas? Rápidamente volvió la cabeza y vio que la persona que lo mantenía en su lugar no era otra que Riruka. Inclinando la cabeza hacia un lado, parpadeó. ¿Eh? Pensé que no me querías aquí. Parecía imposible, pero sus ojos se abrieron aún más, hasta que casi se salieron de sus órbitas y lo dejó ir tan rápido que apenas tuvo tiempo de evitar caer. ¿Qué? ¡No! Por supuesto que no. Si pudiera, quiero decir, eres bienvenido a quedarte. Solo desearía que alguien me dijera que estás aquí. Ella exclamó con las mejillas enrojecidas. Sintiendo un pequeño estremecimiento en su pecho, se encogió de hombros. Bien entonces. Asintiendo para sí misma con una gran sonrisa, Riruka se volvió hacia los demás y golpeó su mano derecha contra el mostrador. Escuchen, gente. Es la hora de la fiesta. Al amanecer del día siguiente, de camino a otra dosis de entrenamiento, Ichigo recordó los eventos de la noche anterior.
Honestamente, había esperado que la atmósfera fuera incómoda e incómoda, pero para su sorpresa, había sido exactamente lo contrario. Divertido. Y había sido tanto que, aunque fuera por unas pocas horas, se olvidó de la mayoría de sus preocupaciones. Al principio, su plan había sido conocerlos mejor, comprender qué los hacía funcionar para que, en caso de que la situación cambiara de dirección, pudiera evitar cualquier derramamiento de sangre innecesario, pero, al final, consiguió algo más. Poder verlos reír hizo que fuera más fácil ver que, fiel a las palabras de Jackie, eran solo un grupo de inadaptados, atraídos el uno al otro por la misma razón, que era la incapacidad de pertenecer. Por eso, era difícil determinar si tenían algún motivo oculto para intentar que despertara un Fulbring. Al mismo tiempo, le permitió verlos como un grupo de individuos problemáticos, con al menos Jackie realmente lista para borrar su pasado renunciando a su poder. Que era una noción que le costaba reconocer. Por un lado, pensó que era ridículo. Para alguien como él, que había estado tratando de hacerse más fuerte para que los eventos de su pasado no se repitieran, la idea de renunciar a todo ese poder significaba perder su propia alma. A sus ojos, tal cosa era un pecado. Pero como ocurre con la mayoría de las cosas, incluso esta era una moneda de dos caras. ¿Borra mi pasado, eh? Daría mi vida por ello. Arrojó sus pensamientos por la borda. El cuartel general de Scution apareció en su visión y preguntarse sobre cosas inútiles era perjudicial. Había llegado el momento de agudizar su determinación. Todavía era bastante temprano en la mañana, por lo que redujo el paso. Otro cuarto de hora después, llegó a la entrada, pasó la tarjeta, esperó hasta que la puerta hizo clic y entró. Buenos días, Kurosaki-san. Levantó una mano en señal de saludo. ¿Zumo de naranja? Sí, gracias. Un vaso aterrizó frente a él justo cuando tomaba asiento. Con cada sorbo, se sentía cada vez más preparado para el día. Nada puede superar el sabor de una fruta dulce y agradablemente ácida. Al menos no por la mañana. Mientras bebía, entrecerró los ojos y trató de ver a través de las sombras de la habitación. ¿Nadie se ha levantado todavía? Deberían estar aquí en cualquier momento. Está bien. Esperaré. 5 minutos después, la puerta principal se abrió y una persona entró. Fue Jing. Cuando notó a Ichigo en el mostrador, el hombre sonrió. ¿Ansiosos, no es así? Ichigo se encogió de hombros. Es algo divertido. Jing se unió a él en el mostrador y, después de pedir una bebida, volvió a hablar. Por cierto, ¿qué le dijiste a tu familia? ¿Sobre esto? Nada. Sintió que los ojos del hombre se clavaban en su cráneo. Enarcando una ceja, incitó al hombre a expresar sus pensamientos. ¿Nada? Sí. No es que pase mucho tiempo en casa de todos modos, así que está bien. Jing parecía no tener respuesta a eso. Durante un rato, los dos bebieron sorbos de sus vasos y el único sonido fuerte en la habitación fue un chirrido causado por Hiriko puliendo todas las tazas, frascos, tazones y demás cristalería que pudo encontrar. Entonces Jing habló de nuevo. Por cierto, ¿cómo están? Me refiero a tu familia. Bien. Están, tan bien como pueden ser. Mientras decía eso, Ichigo cerró los ojos. Es bueno escucharlo. No he visto a tu padre por aquí, así que me preguntaba, ¿sabes? No se perdió el tono extraño en la voz del hombre. ¿Se hubo una pregunta genuina? Como no quería dejarlo sin respuesta, pensó en una respuesta. No está aquí. Soy el único que regresó a Karakura. Actualmente vivo con un pariente. Muy levemente, abrió uno de sus ojos y echó un vistazo a Jing. El hombre pareció sorprendido, pero lo disimuló tomando un sorbo de su vaso. Antes de que la conversación pudiera cambiar de dirección, otro miembro del grupo entró por la puerta de entrada. Buenos días, Jackie-san. Su ojo se movió hacia un lado para mirar a la recién llegada, pero evitó mirarla directamente a la cara. Desde que le había permitido verlo débil, no se atrevía a mirarla a los ojos. Él suspiró. De repente, su jugo de naranja se sintió amargo. Está bien. Ahora que Jackie está aquí, podemos hablar sobre la siguiente fase de tu entrenamiento, Ichigo. El sabor amargo de su lengua se hizo más fuerte. Rezó para que el hombre no insinuara lo que pensaba que era. Soy todo oídos. Jinja sintió con la cabeza hacia Jackie. Originalmente, se suponía que Riruka te ayudaría a despertar tu Fullbring y luego Jackie te obligaría a evolucionarlo. Sin embargo, parece que hiciste ambas cosas solo durante el entrenamiento de Riruka. Una de las cejas de Ichigo se movió hacia arriba. Entonces, Jing negó con la cabeza. Continuaremos según lo planeado. Tu Fullbring todavía es vago y tiene mucho espacio para evolucionar.
La habilidad de Haki está dirigida exclusivamente a la ofensiva, así que vale la pena intentarlo. Estamos esperando que Riruka traiga tu próxima área de entrenamiento. Un recuerdo de una lluvia de saliva desencadenó la mueca de Ichigo. Debería haber traído una muda de ropa. Luego añadió. Va a pasar un tiempo antes de que ella esté aquí, ¿no es así? Como si fuera una señal, la puerta de entrada se abrió e Ichigo se dio la vuelta, solo para suspirar cuando se dio cuenta de que no era Riruka. El que llegó, Yukio, levantó una ceja y miró a Ichigo, sin saber si lucir indiferente u ofendido. Al final, el chico decidió ignorar su reacción en su totalidad. Sí, ella no es exactamente un pájaro matutino. Yo diría que tenemos al menos 20 minutos. Tan pronto como las palabras pasaron por la boca del hombre, un pensamiento perdido apareció en su mente que le hizo echar un rápido vistazo al rostro de Jing. Por un breve momento, se debatió consigo mismo si seguir con la idea o no. Se volvió tan intenso, su ceño se arrugó y sus ojos se posaron en una mirada concentrada que hizo que el hombre lo mirara y parpadeara. Entonces tenemos suficiente tiempo. ¿Tiempo para qué? Ichigo se movió en su asiento, se apoyó contra el mostrador y tomó un respiro relajante. Hablar de cierto incidente que ocurrió hace apenas unos días. Fin del capítulo 47.